Flujo eléctrico, desde que nos dicen a nosotros flujo, recuerden que yo se los mencionaba. Flujo, en términos generales, es la cantidad de algún volumen que pasa por una superficie. Cuando hablo de flujo o caudal, que también es el término, caudal, pues yo les indicaba, bueno, si es agua, pues es el agua que pasa en una tubería. ¿Cuál es el área que está recorriendo esa cantidad de agua? Pues es el área transversal, es decir, la circunferencia del tubo, ¿verdad? Entonces yo me posiciono acá y coloco entonces, si esto es si esto es el tubo, ¿verdad? Entonces el agua pues empieza o fluye aquí a través del tubo, ¿sí? Pero el área que estamos utilizando es el círculo, ¿sí? Es cierto, el tubo puede tener una gran trayectoria, una gran longitud L, ¿sí? Pero el flujo es eso. Si es aire, pues aire va a pasar por esa área circular, ¿sí? Si es líquido, pues va a pasar líquido, no importa si es agua, si es un solvente o si es un aceite, los derivados del petróleo, lo que sea, no importa lo que esté pasando por ese lugar, es flujo, aire, agua, etc. Entonces, como lo está indicando ahí su compañero Mario Castillo, el flujo eléctrico nosotros lo habíamos definido, ¿sí? Lo habíamos definido con una ecuación, entonces partamos de esa ecuación, ¿sí? Flujo eléctrico, lo habíamos definido nosotros de esta manera, como E por A. E por A ambos son vectores, ¿sí? ¿Y cómo lo representamos? También lo representamos como un producto punto que ya está indicado, pero se refiere a las magnitudes E por A por el coseno del ángulo, ¿sí? Bueno, esperemos que se logre ver acá o entender esto aquí. Bueno, esa es la definición de flujo eléctrico, ¿sí? Cantidad de líneas de campo eléctrico que pasan a través de una superficie. Eso es, ¿sí? Entonces, recordemos nuevamente, también se los planteaba yo como una forma integral, ¿sí? Flujo eléctrico era entonces la integral cerrada, ¿sí? Porque estamos tomando trayectoria cerrada, una superficie del campo eléctrico por un diferencial de área, porque ya estamos hablando de una sumatoria de pequeños diferenciales de área. Entonces, planteamos nosotros lo siguiente, para recordar ahí qué es la ley de Gauss. Tengo un pequeño segmento de área y tengo también entonces líneas de campo eléctrico, ¿sí? Líneas de campo eléctrico que están atravesando la superficie. Eso es lo que debo recordar yo de la ley de Gauss, el flujo eléctrico. Líneas de campo eléctrico están atravesando la superficie. ¿Sí? Eso debo recordar. Esa es la ley de Gauss. Y este es el campo E. Muy bien. Y este es el vector de área, entonces lo colocamos acá. Lo que es acá. Vector de área. O el área. ¿Sí? Recuerdo yo también que hay un vector normal. Entonces, si se dan cuenta aquí, solo estamos resumiendo ya lo que hemos trabajado. Hay un vector normal a la superficie que está a 90 grados. ¿Sí? Entonces, este vector es el vector normal que está a 90 grados. ¿Sí? En resumen o en esencia, esta es la ley de Gauss. Líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie. ¿Sí? Trayectoria cerrada. ¿Por qué indicábamos que es una trayectoria cerrada? Pues la integral es una integral de superficie, pero cerrada.
Entonces, si ustedes recuerdan, también hubo un ejemplo que se colocó como hoja de trabajo, al final de cuentas, de esta figura, ¿sí? Se colocó un ejemplo de esa figura. Entonces, nosotros estamos hablando de que hay líneas de campo eléctrico que atravesaban esa figura, ¿sí? Atravesaban la figura. Acá y acá. Acá y acá. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que nosotros estamos hablando de que vamos a obtener el flujo en cada una de las caras, ¿sí? En esta cara, tanto como en la cara interna que tenemos acá, ¿verdad? La otra cara de este lado, ¿sí? Y asimismo esta cara de acá, y la superior, la que tiene plano inclinado, y la inferior, ¿verdad? La inferior la podríamos colocar con otro color, la que está acá, y la superior la podríamos colocar acá, ¿sí? Con color verde, la del plano inclinado, ¿sí? Muy bien. Entonces, en esencia, esto era la ley de Gauss, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Ya recordamos qué es la ley de Gauss? Muy bien ahí. Sí, de momento estamos bien. Entonces creo que a veces alguna línea no se permite, no se pueden ver o están saliendo muy finas, pero es porque es una tableta nueva, entonces todavía no me acostumbro ahí, por eso no salen bien las letras. Pero esperemos que salga bien la impresión. Bueno, ley de Gauss, ¿sí? También planteamos nosotros, antes de finalizar, por eso aquí tenemos que recordar esto, ¿sí? Planteamos nosotros este ejemplo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, nosotros planteamos, teníamos esta figura o esta forma geométrica, ¿sí? Y también planteamos que íbamos a tomar ciertas secciones, ¿sí? Ciertas secciones. ¿Por qué? Hay ciertos numerales acá, ¿sí? En primer punto, tenemos 3 secciones que estoy tomando de esa figura. Todo lo que aparece acá son líneas de campo eléctrico. Eso lo habíamos mencionado acá, entonces son líneas de campo eléctrico, ¿sí? Sin embargo, aquí hay 3 secciones que estamos tomando, ¿sí? Primero, numeral 1 es el que está acá, ¿sí? Numeral 2, numeral 3. ¿Cuál es la sección 1? La vamos a colocar acá o la vamos a ampliar un poquito para que ustedes vean esa parte. La sección 1. La sección 1 la vamos a ampliar acá. Sección 1. Bueno, la sección 1 es esa, ¿sí? Es ese pequeño bloque que estamos trabajando acá. Esa es la sección 1. Acá está en tamaño un poco más grande, ¿verdad? En el gráfico. Entonces, si nos damos cuenta, la línea de campo eléctrico aparece de esta forma. Vamos a hacer acá el gráfico. Vamos a decir que el bloque es ese, ¿sí? Que estamos tomando. El campo eléctrico entonces está saliendo en este momento acá, ¿sí? Tal como se ve en el gráfico. Campo eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la superficie. Este pequeño cuadrito es la superficie. Yo sé que existe un vector normal, sí. ¿Dónde está el vector normal? Pues tiene que estar a 90 grados de la superficie, ¿sí? Es decir, aquí van a haber 90
grados a la superficie, ¿sí? 90 grados. Ese es el vector normal. Vamos a reducir acá. Vector normal. Vector normal. Por acá. Vector normal y el vector de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo que buscar un vector, al final de cuentas, paralelo, ¿sí? Es decir, que el campo eléctrico se coloque paralelo a ese vector de superficie, es decir, que se coloque de esta manera el campo eléctrico. Tengo que hacer un vector yo que permita que el campo eléctrico se coloque paralelo a este, ¿sí? Entonces el vector que permite hacer eso paralelo, al final de cuentas es el coseno, ¿verdad? Voy a eliminar esto acá, ¿sí? Lo que permite hacerlo es el coseno del ángulo. Entonces algunos de ustedes tenían el concepto cuando yo les preguntaba dónde es máximo y mínimo, ustedes decían cuando es a 90 grados, pero a 90 grados no es máximo, ¿sí? O sea, tenían la idea, pero los conceptos del ángulo estaban contrarios, ¿sí? Debe haber 0 grados de separación entre esos vectores para que sea máximo. Y si hay 90 de separación entre ellos, es 0, ¿verdad? Es mínima, ¿sí? Entonces no, el ángulo era el que faltaba ahí en ese concepto. Estaba mal, ¿sí? Este es el ángulo entonces. Para obtener esos vectores color verde, pues la ecuación me manda a hacer el producto punto, ¿sí? Flujo eléctrico entonces es E por A por el coseno del ángulo. Y esos son los vectores color verde, ¿sí? Para que estén paralelos. Cuando están paralelos, el ángulo entre ellos es 0. Y ahí es máximo. Pero como es el ángulo me está mandando o me está dando un valor específico que no es 0 grados, entonces va a ser menor, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando aquí de que el campo originalmente está en la trayectoria verde, sino está en la trayectoria roja. Entonces, cuando yo lo traslado a la trayectoria verde, pues no va a ser el máximo. El máximo es si estuviera originalmente en esa misma dirección, ¿verdad? Si hubiera estado aquí, ahí tengo el máximo. Pero como no está ahí, sino en la posición actual roja, pues no va a ser máximo, pero sí obtengo un valor, ¿sí? Y ese flujo indicamos que es positivo, ¿no? Ese flujo lo indicamos que es positivo. Flujo eléctrico entonces es positivo, ¿sí? Positivo. El ángulo entre ellos es 0, ¿sí? ¿Estamos bien en eso? Muy bien. Entonces borremos acá, ¿sí? Y borramos esto también. Borramos esto. Y borramos esto también, esto. Veamos entonces el punto 2. El punto 2 lo extraemos acá. Lo extraemos acá. Ya me falta un poco. Acá, rápidamente. Bueno, este es el punto 2, ¿sí? Lo vamos aquí planteado. El punto 2, entonces, tal y como lo vemos, estamos en la superficie inferior, ¿sí? ¿Eso qué representa? Pues que tenemos nosotros acá ese pequeño bloque, así como lo estamos visualizando, pero de esta manera, ¿sí? Lo visualizamos acá, acá y acá, ¿sí? El campo eléctrico, ¿en qué dirección se está presentando?
está rozando realmente esa trayectoria, ¿sí? Es decir, está en la superficie. Está rozando esa trayectoria, esa superficie. Y el vector perpendicular, entonces, ¿dónde está ubicado? Pues está acá, ¿verdad? Está saliendo desde ese punto. Entonces, ese es el vector normal y el otro es el vector de campo eléctrico. ¿Qué ángulo lo separa? Entonces, podemos darnos cuenta que es 90 grados. 90 grados. Así que volvemos a aplicar la ley de Gauss y decimos, bueno, el flujo eléctrico es E por A por el coseno del ángulo. El coseno de 90 es 0, así que el flujo eléctrico termina siendo acá 0. ¿Sí? Ese es mi resultado para esa sección, ¿sí? Esa sección se puede repetir en un montón de puntos, ¿sí? De hecho, podríamos decir que todas las líneas que estén rodeando o rozando estos puntos por lado fuera, ¿verdad? El vector está saliendo del pizarrón, el normal, y el otro está a 90 grados, entonces siempre sería 0. ¿Sí? Que estén afuera, ¿verdad? No que estén atravesando la superficie. ¿Sí? Y el último caso, para finalizar acá esa parte, pues es la tercera sección de área, ¿sí? Entonces copiamos nuevamente esto, borramos esto otra vez. Muy bien, aquí. Acá. ¿Sí? Borramos esto y borramos esto. El tercer punto, entonces coloquemos la sección acá para que nos quede ahí. La tercera sección es esta. Muy bien. La forma entonces es justamente la que aparece. Entonces la dibujamos acá. Esa es la sección, ¿sí? El campo eléctrico, como vemos, está entrando, ¿sí? Aquí se mira así, pero realmente está entrando a la superficie, es decir, ingresa, por eso hay línea punteada. Vamos a ver acá. Y sale entonces de la superficie, en esa pequeña sección, ¿verdad? Y el vector normal entonces está representado acá, ¿sí? Vector normal, campo eléctrico, está por acá, ¿sí? ¿Qué pasa ahí entonces? Tengo que hacer yo un vector normal paralelo, un vector de campo eléctrico paralelo al normal. Entonces, según la posición que tiene, se ve mejor en el gráfico, obviamente, y el vector normal que yo voy a lograr es este, ¿sí? Es decir, el ángulo, si ustedes se dan cuenta, está acá, ¿sí? El vector normal que yo voy a lograr, ¿sí? Es el que está acá, ¿sí? Voy a lograr un campo eléctrico acá. Entonces, el ángulo que los va a separar al final de cuentas, yo estoy poniendo paralelo ese campo eléctrico al vector normal, solo que ahora no están a la par, ¿sí? Sino están en dirección contraria, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que el ángulo final es de 180 grados, ¿sí? 180 grados. Entonces, aplicando nuevamente la ecuación de la ley de Gauss, yo tengo que es E por A por el coseno del ángulo, y el coseno de 180 es
menos 1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que me va a dar un flujo eléctrico negativo. ¿Sí? Entonces estoy considerando todas las posibles opciones. Si ustedes quieren considerar cualquier otro cuadrito, cualquier superficie, por ejemplo, esta que está acá, si quieren considerarla, pues considérenla. Si quieren tomar esta, pues tomen esta. O bien puedo tomar yo esta otra de acá. ¿Sí? Pero en cualquiera les va a dar un valor de estos, ¿verdad? ¿Sí? O el mínimo, que es 0, o les va a dar un valor positivo en cualquier punto que tomemos, o les da un valor negativo. ¿A qué vamos con esto? Que como no hay una carga eléctrica dentro de la superficie, yo les indicaba que el flujo eléctrico al final de cuentas neto es 0, porque no existe una carga dentro de esta superficie. ¿Sí? ¿Existe flujo positivo? Sí, porque está saliendo de la superficie. ¿Existe flujo negativo? Sí, porque el campo entra, pero el vector de área está en otra posición, hacia afuera. Flujo negativo. ¿Y existe flujo cero? Sí, pero la sumatoria de todas esas pequeñas caras que vemos en el gráfico, o esas pequeñas secciones de área, al final todo me va a dar 0, ¿sí? Todo me va a dar 0. El que está en este punto, ¿verdad? Por ejemplo, la que está en este lado, y la que está del lado opuesto, si pudiéramos decir, trazo una línea y atrás de esa gráfica, en el mismo punto, en la misma sección, está otro cuadrito igual, ¿verdad? Pues uno va a ser 0 y el otro va a ser 0, ¿sí? Y si yo trazara un cuadro acá, por ejemplo, este va a ser positivo, trazo otro cuadro acá, este va a ser negativo, se van a cancelar en magnitudes, ¿sí? Entonces vamos a que siempre me va a dar, borro aquí, 0. En unas negativa, en otras positiva, en otras 0. ¿Sí? Eso lo habíamos explicado también con otro gráfico. Entonces, de forma numérica, si yo les digo, pues el positivo me dio 5, me dio 10, el negativo me va a dar menos 10. Y en algunos puntos va a ser 0, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues podemos decir nosotros en una nueva diapositiva acá, el mismo gráfico, ¿verdad? Para tenerlo más fácil. El mismo gráfico. Y entonces, en esencia, yo puedo decir lo siguiente. En ese gráfico, todos los flujos positivos y más, ¿verdad? Los flujos negativos más los flujos que dan 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la sumatoria me va a dar 0, ¿verdad? Tiene que dar 0, ¿sí? En algunos puntos va a ser 0, ¿verdad? Y en unos puntos es máximo positivo, por eso no duplicamos. En otros es negativo, ¿sí? ¿Verdad? Pero en los puntos de que en máximo positivo va a ser máximos negativos también. Entonces, nos va a dar 0, ¿sí? En esencia eso es lo que va a pasar. Entonces, volviendo al flujo eléctrico, si se dan cuenta, pues lo de 2 clases o 3, pues lo estamos viendo solo en una media hora o menos para seguir al siguiente concepto. Entonces, volvemos a plantear acá. Si ustedes tienen esta figura, este cubo, por ejemplo, yo voy a tener este cubo acá. ¿Sí? Tengo un cubo acá. Muy bien. Tengo un cubo, puedo tener también, por ejemplo, una pirámide, ¿verdad? Puedo tener una pirámide y podría tener también un rombo si quieren, ¿sí? Con su volumen, ¿sí? Un rombo,
y no sé, un rectángulo, la caja rectangular que siempre tratamos. Muy bien. Podría tener una esfera también, solo que esa no va a salir tan bien, la esfera. O bien una forma arbitraria, ¿sí? Esta forma física podría ser una. O bien esta forma, ¿sí? Cualquier forma, cualquier trayectoria, ¿sí? Pero si no existe una carga adentro, ustedes pueden tener acá el campo eléctrico, ¿sí? Que atraviesa la superficie, ¿sí? No importa desde dónde esté atravesando el campo eléctrico, sabemos que este es el campo eléctrico, no importa, ¿sí? O lo atravesamos acá, ¿sí? Las mismas líneas de campo eléctrico, no importa. Y ya no le colocamos campo eléctrico, pero ya sabemos que todas las líneas son campo eléctrico, ¿verdad? Atravesamos la superficie, igual acá. Acá también atravesamos la superficie. Y vamos a colocar estas últimas acá. Y acá. Y por último. Entonces, si yo tengo cualquier superficie, ¿sí? No importa la forma que tenga, recordemos que no son volúmenes, son superficies porque adentro están vacías, ¿sí? No importa la forma que tenga esa superficie, si no existe una carga adentro, el flujo eléctrico es cero en cualquiera, ¿sí? El flujo eléctrico es cero. Entonces, esa es la conclusión. Si a mí me preguntan, ay, ese es un cubo, pero es que yo con un cubo no lo vi. O es que esa es una pirámide, pero ahí no, ya no me sale. No, no existe una carga adentro, ¿verdad? Entonces planteamos nosotros, no existe una carga adentro, ¿sí? No existe una carga. No existe carga adentro. No está dentro de aquí tampoco. Tampoco adentro de esta. Adentro de esa caja rectangular tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. No está la carga eléctrica. Entonces el flujo eléctrico termina siendo cero, ¿verdad? Flujo eléctrico es cero, ¿sí? Y eso lo podemos decir para todas, ¿verdad? En todas el flujo eléctrico es cero, no importa la forma que tenga. No importa la forma, ¿sí? Porque no existe carga. Pero entonces no puedo decir yo, aunque ustedes lo sepan y puedan entenderlo, no pueden decir ustedes en una prueba o en un examen, es cero. Pero ¿por qué cero? Me lo tienen que explicar. O sea, tienen que hacer de cuenta que yo no sé, me lo tienen que explicar. Bueno, es cero porque no existe carga encerrada dentro de la superficie, ¿sí? O sea, tienen que explicarlo de una forma lógica. ¿Por qué el flujo es cero? Bueno, no, es cero porque no existe carga encerrada dentro de la superficie gaussiana. Y con eso pues tomamos buena la respuesta. Pero si solo colocan cero porque alguien me pasó ahí el dato, o porque así lo leí en el libro ahorita, o en mis copias, entonces ahí no tenemos punteo completo, ¿sí? Entonces recuerden que, bueno, no sé cuáles son las disposiciones, y según me indicaban, parece que hay una, haciendo paréntesis, parece que hay una, no sé si va a haber cadena nacional este miércoles, algo así, me estaba enterando. No sé si es con el afán de que todo vuelva a la normalidad ya, pero entonces no nos acostumbremos, ya se acostumbraron pues, pero no nos acostumbremos
a estar haciendo el grupo de WhatsApp en el examen o preguntar en el examen a un compañero cómo te salió, cuánto, porque si se regresa a la normalidad, cero celular en el examen, cero copias y cero que apago mi cámara, ya no se puede, ¿sí? Entonces va a ser un golpe fuerte regresar a la normalidad. No sabemos si es en el segundo semestre o si va a ser hasta el otro año. O sea, yo realmente no lo sé, pero parece que ya están tomando nuevas medidas como para que ya no use mascarilla, pero no sé. ¿Sí? Entonces no nos acostumbramos a esto de que le pregunto a alguien, ¿sí? Aquí nos dice Mario, gracias, según dicen que ya es presencial y también la mascarilla no es obligatorio. Entonces, en efecto, no nos acostumbramos. Es una mala técnica al final de cuentas porque muchos tal vez han aprobado o han hecho algún su problema ahí en el examen gracias a otros compañeros, pero el que termina sabiendo más es otro compañero, ¿sí? Entonces, no nos acostumbramos a eso. Porque en forma presencial, pues yo les digo un escritorio sí, uno no. Y si es grande el salón, pues yo les digo una fila sí, una no. Guarden teléfono y guarden lapiceros o solo lapicero, lápiz, borrador. No necesitan hojas, formulario lo coloco en el pizarrón y entonces ya no hay a quién preguntarle. Ya no hay a quién preguntarle por chat o por llamada o sacar mis copias, ¿sí? Ya no podemos, entonces y va a ser algo que al final les va a afectar, ¿verdad? Entonces, tratemos de ir tomando los conceptos. Haciendo siempre paréntesis en eso de la mascarilla, pues según leía yo, pues en México, pues ya no están usando la mascarilla, es decir, en público, pero me refiero a lugares abiertos. Si yo voy, por ejemplo, aquí al Parque Central de la capital, o voy al hipódromo, no sé, lugares abiertos, pues no usarla, ¿verdad? Si voy a un banco y hay 50 personas, pues entonces ahí me la pongo. Algo así estaban haciendo ahí en México. Y creo que en muchos lugares de Estados Unidos ya no usan mascarilla. Yo también, pues, estuve en un departamento ahorita, en estos días de asueto, y nadie usa mascarilla. Nadie usa. Salen a la tienda, van a comer, nadie usa. O sea, la gente ya no está gastando recursos en la mascarilla, ¿sí? Entonces, ya sea por disposición o no, pero la disposición presidencial es la que manda. Y entonces no nos acostumbremos a eso porque luego va a ser más complicado en lo presencial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si alguien sabe más o tiene alguna noticia por ahí, pues igual nos puede compartir si quiere comentar algo. Entonces, volvemos aquí al flujo eléctrico. ¿Sí? Flujo es cero en cualquier superficie, no importa. Pero mire, ¿por qué cero? Es que no hay una carga adentro. No existe la carga eléctrica adentro. ¿Sí? La definición de la ley de Gauss, les decía yo, supongamos hay una carga dentro de una superficie imaginaria y entonces ustedes no saben cuánto vale esa carga. Pero entonces, ¿cómo hago para medirla? No sé, es que yo mejor quiero abrir la caja y ver de cuánto es. No, no puedo, ¿sí? No puedo hacer eso. ¿Puedo medir cuánto vale? Sí. ¿Cómo lo puedo medir? Porque la carga está emanando sus líneas de campo eléctrico y yo las estoy midiendo afuera de la caja porque atraviesan la caja y contabilizo, ¿verdad? Si yo pudiera verlas, pues estoy diciendo salen 50 líneas de ahí. Ah, bueno, eso quiere decir que si lo hacemos lineal, ¿verdad? Eso quiere decir que es de 50 microcoulombs, porque son 50 líneas, cosa que no es cierta, pues, pero solo para tener ese ejemplo de referencia, 50 microcoulombs. Ah, bueno, si contabilizo 100 microcoulombs. Pero si ahora no contabilizo numéricamente, sino en forma de variables, pues yo digo, esta carga, bueno, detecto líneas más Q. Ahora detecto 2 veces más Q. Entonces es el doble de la carga, ¿sí? Sin decir 100, 200 líneas, ¿verdad? Entonces, esto debemos tenerlo claro, ¿sí? Atravesamos las superficies y ley de Gauss es cero. No existe carga dentro, ¿sí? Esta es la ley de Gauss esencial, ¿sí? Superficie cerrada. Esta es una superficie cerrada o gaussiana, por eso se llama gaussiana, porque es una superficie imaginaria, pero en este caso carecemos de carga interna. En este caso también, pero el flujo es negativo, eso sí no hay que perderlo.
flujo negativo, flujo positivo. Y la sumatoria de todo eso es 0, porque no hay carga dentro. Si ya definí que no hay carga dentro y toda la suma de flujos me da 0, entonces tengo de dónde partir para que si me coloca una figura de estas, yo pueda decir, el flujo eléctrico es 0. ¿Por qué? Es que no sé, pero o es 0, es que me pasaron el dato. No, es 0 porque hay ausencia de carga dentro de la superficie, ¿sí? Esa es la definición, ¿sí? Eso lo vimos entonces en un par de clases la vez anterior, ¿sí? En el curso anterior. Y si alguien no estuvo, como lo vimos, hay una persona que no estuvo, pues estamos repasando acá qué es lo que está sucediendo y en términos generales, ¿sí? Entonces, para que quede un poquito más esto, solo indicamos con línea punteada cómo son las caras internas, ¿verdad? Más o menos acá. Más o menos acá, ahí está la pirámide. Igual acá, más o menos. Acá está forma interna. Y en la esfera sabemos que es esta forma, ¿verdad? Bueno, ahí sí se tiene en cuenta el lápiz. Bueno, continuemos acá entonces. Sí, hay otros gráficos que vale la pena ver. Aunque ya lo vimos ahí ahorita y ya determinamos que no hay flujo eléctrico o es 0 porque no hay carga dentro. Entonces démonos cuenta acá lo siguiente. Y así rápidamente. Campo eléctrico, observen en qué dirección va. ¿Sí? Es esta. Campo eléctrico va en esa dirección. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico, observen, está ingresando acá, ¿verdad? Campo eléctrico ingresa acá. ¿Qué ángulo hay entre ellos, entre esos dos vectores? El de área y el campo eléctrico. ¿Qué ángulo hay? ¿En qué ángulo hay? 0. ¿0? 90 grados. 90 grados. ¿Seguros? 0, 90 grados. 0, 90 grados. Ustedes están diciendo que hay 0 180 y 90. 180. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? 180 grados. ¿Sí? Porque el vector de área, observen, el área está hacia acá y el campo eléctrico está hacia acá. ¿Qué ángulo lo separa? 180. ¿Sí? ¿Vemos eso? Hay que ver la flecha, tal vez ahí no la hice tan bien, pero si quieren lo vamos a hacer donde se vea la flecha. Tal vez acá. ¿Sí? 180 grados. Entonces, coseno de 180 es un flujo negativo, ¿sí o no? Sí, así es. Sí, negativo. Entonces tendría un flujo negativo acá, ¿verdad? Un flujo negativo. Flujo eléctrico negativo. Observemos qué pasa en esta otra cara, porque solo me interesa ver una línea. ¿Qué ángulo lo separa? Lo voy a colocar acá. ¿Sí? Dígame. Eso sí sería 0. Muy bien, 0 grados. Entonces, ¿el flujo qué valor tiene? Es positivo. No, 0. Sí, 0. positivo, sí. Recordemos que coseno de 0 es 1, entonces me da el máximo que pudiera tener, ¿verdad? Es positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, des en cuenta que no necesito tener números para poder entender qué está pasando en este cubo, ¿sí? Ahora observemos. ¿Qué pasa cuando el campo está pasando en la superficie, en esta cara superior, y tiene esa dirección? Porque el campo no ha cambiado. ¿Qué ángulo hay entre ellos? 90. 90 grados. ¿Cuánto vale el flujo entonces? 0. 0. ¿Todos estamos de acuerdo?
De acuerdo. ¿Sí? Ya que estamos viendo ese, pues analicemos lo mismo en la cara inferior, no adentro, estamos afuera, ¿verdad? Estamos afuera. ¿Qué ángulo hay ahí? De 90 también. 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale el flujo otra vez? 0. 0. Muy bien. Flujo eléctrico. Vamos a borrar aquí más fácil. Flujo eléctrico, entonces vale 0. ¿Sí? Ya analizamos 4 caras de las 6, ¿verdad? Del cubo. ¿Qué pasa entonces? Aquí no está la otra cara, pero ¿qué pasa cuando el vector de área está acá? Sale. Y el campo eléctrico está rozando aquí afuera la superficie siempre. ¿Qué ángulo hay? ¿Qué ángulo hay? Segundo, disculpe, hijo. Acá, mire. Estoy indicando. Y en esta cara, mire, que está acá, el área está saliendo aquí. Y el campo está rozando nuevamente. Sería 90 grados igual. 90 también. 90, ¿verdad? Ahí cuesta verlo tal vez porque no está dibujada la otra perspectiva o este pequeño cuadrito. Pero es lo mismo que está aquí arriba, miren. ¿Sí? 90. Entonces, flujo eléctrico es 0. Y el otro caso es la cara opuesta que no se ve tampoco, miren. Pero el área está saliendo acá, ¿verdad? El área sale. Y el campo también está rozando la otra cara aquí. ¿Qué ángulo hay? 90 también. 90 grados. ¿Todos vemos eso? Sí, lo vemos. Muy bien, gracias. Entonces nos damos cuenta de que en 4 de las caras el flujo es 0. ¿Sí? ¿En qué caras? Bueno, si no lo veíamos ahí tan fácil, pues el cubo está acá, ¿ven? Bueno, ahí no me salió también. El cubo está acá. ¿Sí? Y digamos que ustedes están viendo esta cara ahorita, la que no se ve o la que costaba analizar, ¿verdad? Esta, y estoy viendo la otra cara opuesta, ¿verdad? Tampoco se ve muy bien, pero ahí es 0. En la cara de aquí arriba, y si vuelvo a dibujar el cubo, perdón, aquí, bueno, en la cara de aquí arriba, si yo vuelvo a dibujar el cubo, entonces estamos viendo lo que yo les decía, ¿verdad? En esta cara es 0, ahí se ve fácilmente. En la otra cara que tampoco, que aquí sí se ve, también es 0. En estas dos laterales es 0. Y las únicas donde sí tienen valores, pues también podemos determinarlo acá, ¿verdad? ¿Sí? Que es esta cara. Aquí sí hay un valor de flujo. Y la otra cara que está acá, ¿verdad? En estas únicas dos caras tiene valores. En esta es negativa. Y en esta es positiva. Entonces, en esta es 0, 0, 0 y 0. ¿Cuál es el flujo total en la caja entonces? 0. 0. 0, muy bien. Entonces el flujo, vamos a llamar aquí flujo eléctrico neto, ¿verdad? Es 0. Entonces dirían ustedes, bueno, ¿para qué lo hago todo si yo sabía que era 0? No, lo que pasa es que matemáticamente sí se puede demostrar, o analíticamente, que es ese concepto matemático, sí puedo demostrar yo que es 0, y aquí lo estoy demostrando. Claro que no enunciaron ustedes E por A por el coseno de 180 menos un flujo. E por A por el coseno de 0 más un flujo. E por A por el coseno de 90, 4 veces, pues me da 0. Al sumar todo eso, me da 0. ¿Sí? Matemáticamente sí lo puedo demostrar. Claro, el campo eléctrico porque está en esta dirección,
Pero si yo hubiera dicho, el campo eléctrico lo voy a poner en esta dirección diagonal, y ahora que atraviese todas las caras, en las de los extremos de las caras superficiales va a ser 0. Y en las que sea coseno de no sé qué, del ángulo, en unas es positivo y en otras es negativo, también va a dar 0 siempre, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya indicamos acá, ¿sí? ¿Y qué acabamos de indicar? Pues que no hay carga encerrada. Entonces, aunque ustedes sean los mejores matemáticos, encuentren el flujo en cualquier superficie por integrales o por como quieran, siempre se van a cancelar las positivas con negativas y van a haber puntos donde hay 0, ¿sí? Entonces, hay puntos donde hay máximos positivos y máximos negativos. Eso quiere decir entonces que vamos a tener 0, ¿sí? Muy bien, entonces en el cubo se puede apreciar eso, ¿sí? Y colocamos esta última figura de este otro cubo, ¿sí? Solo para que ustedes la tengan ahí como referencia. ¿Cuánto es el flujo en esa caja? Observen que ahora el campo está en otra dirección. ¿Cuánto les va a dar? 0. 0, ¿por qué? Porque no hay carga adentro, encerrada adentro. Muy bien, correcto. No hay carga encerrada, ¿sí? Y aunque lo pudiera mostrar analíticamente, siempre me va a dar 0 uno que ingresa, o me va a dar positivo uno que sale, y el que ingresa pues da negativo. Entonces siempre se van a cancelar, no importa qué valores me dé y cómo es el campo, si va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o en diagonal como está ahorita, o en la otra forma que lo acabamos de ver en el gráfico anterior, da 0, ¿sí? Si me pidieran demuestre matemáticamente, bueno, ahí sí tendría que ver cómo lo hago, ¿sí? Para determinar, bueno, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0, aquí me dio más tanto, aquí me dio menos tanto, pero todo me dio 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede ahí realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en esta geometría? Así rápidamente, pues lo que yo tengo es esto, miren. Esta área 4 que ustedes ven acá, N4, pues realmente ustedes dicen, ¿por qué marcó que el ángulo que está ahí es eso? Porque ustedes pueden trazar una línea acá y yo sé que acá hay 90 grados, ¿sí? ¿Sí? Y este ángulo de acá es el mismo que está acá. Entonces 90 menos este ángulo es el resto que está aquí, ¿sí? Pero eso ya es por geometría, ¿sí? De ahí sale ese ángulo de 90, ¿sí? ¿Sí? Y de ahí sale ese ángulo de 90. Es por pura geometría. Si lo viéramos acá en 2 dimensiones, tal vez ahí no se vio mucho. Si lo viéramos en 2 dimensiones, lo que está pasando en esa cara inferior es esta. Aquí está el vector N4 y acá está el vector N1, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el campo eléctrico entonces está acá. Está atravesando esto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? El campo eléctrico está atravesando esto acá, miren. Está atravesando esto acá, ¿sí? Eso es lo que está pasando en la cara de acá abajo, ¿sí? En la cara de aquí abajo, para que lo puedan visualizar, ¿sí? Entonces, si está pasando ahí, lo único que hago yo entonces es trazar la línea que está acá, ¿sí? Trazo la línea. Bueno, trazo la línea y entonces es fácil darse cuenta que el ángulo que está acá es el mismo que está acá, miren. Y como esto es 90, entonces el ángulo que está acá es 90 menos el ángulo de arriba. Eso es lo que está pasando en esa cara de abajo, ¿verdad? En esta cara, ¿verdad? Ese análisis es el que está ahí. Si quieren lo vamos a dejar colocado ahí.
Eso es lo que pasa ahí. Lo que pasa es que hay que analizar las caras y la geometría. Ahí nos ayuda un poquito la habilidad espacial, ¿verdad? Darle vuelta a la figura. Ahorita estoy viendo la cara de esa forma, ¿sí? Bueno, entonces eso era solo para determinar nuevamente que el flujo es cero. Entonces, ahora sí pasemos a esta parte que es tema nuevo, ¿verdad? Esta parte es un tema nuevo. Sí, entonces logramos casi hacer en una hora el repaso de lo que ya habíamos visto las últimas dos clases, solo que lo vimos más detallado, pero aquí era solo para tener el concepto. Tenemos ahora entonces esta nueva figura, ¿sí? Y tenemos que a través de dos elementos de área, ¿sí? Pasa el mismo número de líneas de campo y el mismo flujo eléctrico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Estamos de acuerdo. ¿Sí? Si hay líneas de campo eléctrico que están pasando esta esfera, salen de la esfera y ahora atraviesan esta otra esfera, pues las mismas, el mismo número de líneas que salió de la esfera 1 va a salir de la esfera 2. Las mismas líneas de campo que salen de la esfera 1 salen de la esfera 2. Y observemos que sí existe una carga y es positiva, ¿sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo en esa parte? Pregunto nuevamente, ¿estamos de acuerdo en esa parte? Sí. Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo acá es lo siguiente. ¿Qué tamaño o qué valor tendrá el flujo eléctrico de esa partícula? ¿Qué piensan ustedes? Si yo midiera el flujo eléctrico después de la esfera, de la segunda, ¿qué valor me daría a mí? ¿Qué valor me daría? Primero, en la esfera pequeña. Eso es lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Eso vamos a hacer en la pequeña esfera, en la primera. Entonces, bordeemos esta esfera. En la esfera pequeña. Entonces, tomemos la esfera pequeña. Vamos a preguntar. Bueno, por aquí. Vamos a escoger. Vamos a ver. Bueno, a ver. María de los Ángeles. ¿Cuál es el volumen de una esfera? ¿Recuerda usted cuál es? Volumen de una esfera. Bien, 4/3 de pi r cubo. Muy bien, gracias. Volumen de la esfera entonces, 4/3 de pi radio al cubo, ¿sí? Entonces observemos la esfera pequeña. ¿Cuál es su radio? Bueno, R mayúscula, ¿sí? Ahora bien, tenemos acá, a ver, Kevin Arevalo, ¿cuál es el área de una esfera? ¿Recuerda usted cuál es el área de una esfera? ¿Tiene la noción? Área de una esfera.
Cristian, gracias. 4pi r cuadrado. ¿Sí? El área de la esfera 4pi r cuadrado. Entonces yo siempre les he indicado que si ustedes se saben el volumen de la esfera, ¿sí? Si ustedes se saben el volumen de la esfera, yo puedo aplicar la derivada, ¿sí? Derivada del volumen de la esfera con respecto al radio de r, ¿verdad? Eso sería entonces 4/3 de pi r al cubo. Cuando yo derivo eso, entonces, ¿sí? Cuando derivo eso, entonces me queda bajo el 3 por la derivada. 3 por 4/3 por pi por r, pero se recuerdo yo que la derivada entonces es 3 menos 1, ¿verdad? Siempre es el valor menos 1. Entonces aquí cancelo. Me queda 4pi r y 3 menos 1, 2. Entonces derivar el volumen me da el área de la esfera, ¿sí? Bueno, entonces copiamos esta diapositiva para que quede ahí esa constancia y quitamos esto. Bueno, entonces recordemos la definición del campo eléctrico, ¿sí? Aquí necesitamos analizar cuál es la definición de campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a K, la constante K por Q sobre R cuadrado. No es fuerza eléctrica porque la fuerza eléctrica es K por Q1, Q2 dividido R cuadrado. Esta es solo una, ¿sí? Y la constante K también la puedo definir como, si ustedes recuerdan, 4pi sobre el epsilon sub 0. Y me queda Q sobre R cuadrado. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora recuerdo yo qué es el flujo eléctrico. Me están pidiendo entonces encuentre el flujo eléctrico en la esfera pequeña. Y si existe carga, entonces un valor tiene que tener. ¿Sí? Legalmente debería integrar, ¿sí? Pero cuando yo integro el área de la esfera, pues me queda el volumen de la esfera, por ejemplo, sería 4/3 de pi r cubo. Cuando integro el área, pues también es 4 pi r cuadrado, es toda la superficie. Pero se podría hacer con integrales. Sin embargo, aquí ya está simplificado para que nos queden solo datos puntuales. Flujo eléctrico entonces es igual a E por A, ¿verdad? Recordamos la definición, ¿sí? E por A. Entonces, flujo eléctrico para este caso, el campo eléctrico entonces tiene un valor de KQ R cuadrado o 1 sobre 4pi epsilon sub 0 Q sobre R cuadrado, ¿sí? Y tengo que el área de la esfera es 4pi R cuadrado, ¿sí? Bueno, para que ustedes tengan más certeza de que es la esfera pequeña, pues yo digo 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q. El radio al cuadrado, ¿cuánto es? R mayúscula, ¿verdad? R mayúscula al cuadrado. El área de esa esfera pequeña es 4pi R mayúscula al cuadrado. Cancelemos términos semejantes entonces. 4pi se cancela con 4pi. R cuadrado se cancela con R cuadrado. ¿Qué me queda únicamente? Me queda Q sobre epsilon sub 0. Y ese es el flujo eléctrico a través de la esfera. Mire, pero ¿por qué si usted no tiene valores numéricos? Pero sí, ese es el flujo. Ese es el flujo porque ya estoy tomando en cuenta todo el volumen. ¿Sí? Estoy tomando en cuenta todo el volumen. Estoy haciendo el producto de campo eléctrico por área. No estoy comiéndome ningún dato ni valor. ¿Sí? El flujo eléctrico, entonces, cuando existe la carga adentro, se define como la carga que está encerrada en la superficie sobre la permitividad del vacío. Ese es el valor del flujo eléctrico.
¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Claros, perdón? ¿Estamos claros con eso? No hay dudas. ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? Cuando sacó la fórmula. ¿Y cuál, en qué parte, perdón? Es que después de sacar la fórmula final que estaba en el cuadrito, Ajá. esa fórmula que dijo que significaba. Esta. Sí, así es. Mire, pues el campo eléctrico, usted sabe que esa es la definición. K, constante K. 8.85 o 9 por 10 a la 9, si se recuerda. Sí, Q es la carga que está acá. Recuerden que no es fuerza eléctrica porque debería existir otra carga aquí, ¿sí? Es el campo eléctrico y yo puedo medir las líneas en cualquier punto, ¿sí? El radio al cuadrado, pues estoy hablando del radio de la esfera, ¿sí? Cuando hablábamos de partículas y en un plano cartesiano que están separadas, solo decíamos el radio que las separa. Pero aquí no estamos hablando del radio que las separa porque es el campo eléctrico. Yo puedo medir el campo eléctrico en donde yo quiera, ¿sí? Entonces, el radio, para este caso, yo quiero medir el campo eléctrico en esta superficie en ese momento, ¿sí? Por eso el radio va a ser el radio de la esfera, ¿sí? Esta constante K yo sé que también es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y entonces solo copio Q sobre R cuadrado. Voy a la definición de flujo eléctrico, es E por A, cantidad de líneas que atraviesan el área o la superficie. Flujo eléctrico, entonces sustituyo E por esta expresión completa. 1, 4 pi epsilon sub 0, Q sobre R cuadrado, ¿verdad? Sustituyo ahí, Q sobre R cuadrado, tengo esto aquí. Y el área la sustituyo por lo que ya encontré de la esfera, 4 pi R cuadrado, 4 pi R cuadrado, ¿verdad? Está aquí. Campo eléctrico E por A. Cuando yo desarrollo esto, aquí solo sustituí el R porque es el de esta esfera pequeña. Y estoy midiendo el campo en esto rojo ahora. Cuando yo sustituyo E por A, y pues cancelo, miren, puedo cancelar esos términos. 4pi sobre 4pi, pues 1. R cuadrado sobre R cuadrado, 1. Me queda solo Q sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad del vacío y es la que me permite generar líneas de campo eléctrico. Permitividad del vacío. Entonces, cuando ustedes les dicen cuánto vale el flujo eléctrico que está saliendo de toda la esfera, pues vale la carga, el valor que yo tengo aquí, sobre la permitividad del vacío. Eso me va a dar un valor, ¿sí? Eso me va a dar un valor. Y ese es el valor específico del flujo eléctrico, ¿sí? Para toda la superficie, ¿sí? Se hace con la esfera para que entendamos qué es lo que sucede, ¿sí? Carga, es decir, ustedes ven cualquier esfera y ustedes ya no están calculando todo esto, ¿verdad? Ya no. Ustedes ven una esfera y ven una partícula dentro, si es que se pudiera ver, y dicen cuánto vale el flujo eléctrico, la carga que está encerrada sobre la permitividad. Ese es el valor del flujo que está saliendo de esa esfera, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahora veamos con color amarillo si quieren. Bueno, no se ve. Con color azul la esfera grande, ¿sí? Ahora ustedes díganme qué valor tiene el flujo eléctrico en esta esfera grande. ¿Qué valor tiene? Yo opino que 0, 0. Muy bien, gracias. ¿Alguien porque más? la carga está solo en la esfera pequeña. Muy bien, 0. ¿Quién más? Yo creo que el mismo, ¿no? El mismo. ¿Alguien más? Es el doble, El doble. según la permitividad del vacío que habíamos dicho. Muy bien, doble. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Alguien más tiene otra opinión? Doble.
Doble. Bueno, aquí la respuesta es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser el mismo? Porque uno de sus compañeros dice que en la esfera grande no está la carga, pero sí, porque recuerden que si ustedes tienen una pelota y colocan otra pelotita adentro y colocan esa pelota dentro de otra pelota, esta pelotita sigue estando dentro de la grande también, aunque esté otra aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Está dentro, sí o no? Sí, Entonces sí sigue estando la carga en la esfera grande, porque dentro de la grande está la pequeña y la pequeña tiene la carga dentro, entonces siempre sigue estando la carga dentro. Entonces la de que es 0 no es válida, ¿verdad? Por eso que acabamos de indicar. El mismo, ¿por qué? Bueno, primero veamos la del doble que también indicó su compañero. La del doble. Tal vez él dijo por la permitividad, pero la permitividad no afecta ahí. Lo que sí está afectando es esto, miren. 2 veces R. La esfera tiene un radio del doble de la pequeña. ¿Sí? Eso es lo que podría afectar, o para que yo diga, bueno, es el doble, pero nos vamos a dar cuenta de que no. O sea, la esfera sigue estando acá, miren.